nuevamente con ustedes este sábado un servidor, Carlos Garza Limón. Uno de los temas más importantes de esta semana, sin duda, es la iniciativa que se está proponiendo a presentar al Congreso, a la Cámara de Senadores y Diputados, en torno a la de pensiones. Esto pues viene a impactar prácticamente a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, obviamente económicamente, de una forma favorable. Y en esta nueva situación, pues participan el sector empresarial, los sectores de trabajadores, la Secretaría de Trabajo, varias dependencias que están involucradas, dependencias y organismos, de tal manera de que pues es una cuestión, insisto, de un impacto importante en la economía de todos los hogares, una propuesta que pues no tengo yo antecedentes que se haya presentado este tipo de propuesta de esta naturaleza, y menos en estas condiciones económicas en que estamos viviendo, en que hay modificación a favor del obrero en cuanto a las semanas trabajadas para poderse jubilar, el monto de la jubilación, y una serie de cosas que ahorita las iremos analizando detalladamente. Para esto se encuentra con nosotros el dirigente de la Coparmex, es Óscar Moreno Liroton. Órdenes. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, el dirigente estatal también de la CTM, Confederación de Trabajadores Mexicanos. México, sí. Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Y bueno, Ricardo Pacheco Rodríguez. A la orden. Ricardo Pacheco Rodríguez, y de la misma manera Israel Sotopeña se encuentra con nosotros. Él es titular, secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Israel, buenos días. Buenos días, don Carlos. Un gusto saludarlo. Gracias. Pues yo quisiera abrir esta análisis. ¿Cuál es el punto de vista de cada uno de ustedes en relación a esta ley que al parecer, posiciones sorprendentes, sobre todo el sector empresarial, que estuvo presente en la firma de este convenio, el del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Carlos Salazar Lomelí, con una postura pues realmente de avanzada, que dada los antecedentes políticos de mismo Carlos Salazar, pues no hay antecedente de él. Sorprendió como que una postura muy correcta sin duda, pero dado que representa al sector empresarial como que sorprende un poco. Y bueno, así la misma CTM, también posturas, ellos sin duda tienen que echar para adelante. Pero bueno, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿es correcto, no es correcto, es oportuno el monto que se incrementa, el número de beneficiados? ¿Es adecuado, es bueno para los trabajadores? Muy buenos días, señor secretario. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, por convidarnos a esta mañana, pues tratar de dar nuestro punto de vista en torno a esta, como bien se llamó, iniciativa de reforma a, digamos, los puntos nodales en los que se fundan las pensiones de los mexicanos. Yo quisiera primero hacer una referencia a la reforma anterior, que es la que cambia el sistema de pensiones. 97. En 97. Ustedes se recordarán que el sistema anterior se centraba en que los trabajadores en activo de alguna manera pagaban las pensiones a los trabajadores que se iban retirando. Vivíamos un momento en que en México el promedio de vida era muy corto, de tal manera que las pensiones que se tenían que pagar eran también por un corto plazo. Y en ese sentido, en la medida en que fue aumentando el promedio de vida de los mexicanos y que fueron además impactando en el Instituto Mexicano del Seguro Social
las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, estas enfermedades que se denominan crónico-degenerativas, los fondos de pensiones se fueron reduciendo grandemente. Y en 97 se hace una reforma para transformar ese sistema a un sistema de cuentas individuales de los trabajadores, que digamos es un modelo que ahora esta reforma sigue. Y en ese sentido yo considero que sí es una reforma importante, es una reforma trascendente. Quisiera también señalar un poco cómo se gestó esta reforma desde nuestro punto de vista. Digamos que es la primera trascendente en donde el eje que de parte del gobierno impulsa la reforma es el secretario de Hacienda. Es decir, había otras reformas que se llevaron adelante por parte de algunas otras partes operativas del gobierno, pero esta, digamos, la conduce el secretario de Hacienda, que tiene una visión clara de este tema de pensiones desde hace tiempo. Luego es una reforma que se preconsulta, es decir, es una reforma que se consensa, no es una reforma que pueda llevarse el crédito ninguna de las organizaciones o de los organismos que participan en la elaboración de ella, sino que se tardaron algunos meses en participar. Esas dos cosas son sustanciales para que la reforma transite, y al final de cuentas creo que sí es buena para los trabajadores. Tendrán la posibilidad de aumentar en su retiro un 40% su pensión, y pudiera ser a lo mejor discutible, no desde nuestro punto de vista, pero algunas cosas que modifican, por ejemplo, los criterios de cotización o los porcentajes de cotización, que seguramente veremos en un momento. Es una buena reforma. ¿Cómo no? Pues sí. Óscar. Pues, saludos a todos. Definitivamente, como dice el diputado, es una buena reforma. Nosotros estamos totalmente conscientes de que esta reforma, como decía la CTM, se consensó, pero sí queremos dejar bien claro que fue un consenso entre empresarios y trabajadores, ¿sí? Ahí sí discreparía yo un poquito de que viene del gobierno. Fue entre la CTM, como lo anunció Aceves del Olmo, y la cúpula empresarial, que está dirigida por Carlos Salazar Lomelí, como decías tú, Carlos, ahorita. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí los afectados son los empresarios, los beneficiados son los trabajadores, que qué bueno, desde hace mucho tiempo es una reforma que se debería de haber hecho hace mucho tiempo. Desde el 97 se pensó en salvar el sistema financiero. No estaba pensada en el trabajador. En esta reforma está pensada, el centro de la reforma es el trabajador. La realidad de las cosas es que como empresarios no hemos volteado a ver la desigualdad social que tenemos en México, pero obviamente el gran problema es que se hizo en un momento de crisis económica, por lo cual las bases económicas y algunos empresarios que nos estén escuchando me van a fusilar por estar aplaudiendo algo que en estos momentos, con la pandemia, con cierre de empresas, con más de 15.7 millones de desempleados, con más de 10,000 empresas cerradas a nivel nacional, en Durango más de 10,000 empleos perdidos, obviamente y con ventas al 45% de entre comillas, de recuperación económica ya después de los cierres, pues obviamente los empresarios cayó en un mal momento. Es un momento crucial de crisis para la economía de Durango y del país. Pero definitivamente consideramos nosotros, como decía el diputado, desde hace, no es de ahorita, no sé, se consensó desde hace más de un año, estuvieron en pláticas todos los involucrados. Y también afortunadamente esto deja de lado las propuestas talibanesas que traía la 4T, porque ellos querían hasta un 25% de aumento en lo que viene siendo la tasa. La tasa subió, la que únicamente los empresarios ponemos, el gobierno no pone nada, los trabajadores claro que no deben de poner nada porque es en beneficio de ellos, y la tasa va a subir del 5.15 que pagábamos nosotros los empresarios al 13.7. Esto quiere decir que va a subir aproximadamente 8 puntos.
1.1 por año, es a 8 años, y entonces sí se ve muy difícil para los empresarios pasar de una tasa de 5 a 15, y obviamente es lo que tiene crispados a nuestros socios, ¿no? Pero definitivamente también, hay que decirlo, ese 1.1 por año, si lo cambiamos, porque ahorita no es deducible lo que aportamos a la Afore, estamos pidiendo y la iniciativa, y ese es lo que vamos a empujar, es que se haga deducible, y si se hace deducible, pues va a ser compensatorio. Pero definitivamente creemos que es una buena reforma, porque está pensada en el trabajador, y agradecemos a la CTM el apoyo que dio a esta propuesta que vino impulsando las 12 cúpulas empresariales que están en el CCE nacional, entre ellos Coparmex. Bien, Israel. Pues muy buenos días a todos. Era necesaria los trabajadores históricamente en este país pues tienen en lo general pensiones muy bajas, y nuestro sistema de pensiones ya no da, era necesario cambiarlo, y vemos esta iniciativa pues como una gran posibilidad de que eso cambie en beneficio de millones de trabajadores, que les permita mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que para todo el mundo es frustrante después de trabajar 25 años o más, luego recibir pues, pensiones muy bajas. Era fundamental pues que se diera este cambio, y efectivamente fue un gran acuerdo. Creo que las iniciativas y las disposiciones se deben de consensar para que tengan ese apoyo social, ese apoyo de las organizaciones tanto empresariales como sindicales, que pues sean fortalecidas y que permitan, reitero, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de nuestros trabajadores mexicanos. México pues paga bajos salarios, tiene bajas pensiones, y era definitivamente, y celebramos ese cambio en el gobierno del estado de Durango en beneficio de nuestros trabajadores. Justicia social, yo creo que lo podemos reducir como tal, pero hay pues grandes retos, pero reitero, es muy importante este gran acuerdo que se dio, que los patrones pues absorberán esa gran aportación que se da. Pero pongo el ejemplo de del aumento salarial. Por muchos años también el salario se mantuvo a la baja, con incrementos pues prácticamente nulos cada año, y cuando se dieron estos grandes pasos de aumentos importantes al salario en los últimos 3 años, y algunos decían que iba a haber inflación, que iba a haber grandes problemas, que las empresas no iban a poder pagarlo, pues tan es así que no pasó nada de eso. Es decir, los trabajadores mexicanos hoy ganan mejor, y las empresas tuvieron capacidad de pagar dichos salarios. Y ahí está el compromiso pues de las cámaras empresariales, de que pues, van a aportar esta parte o porcentaje para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Se requiere, reitero, si se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores, México es un país donde sus trabajadores tienen uno de los de las jornadas laborales más largas, y somos de los países que trabajamos más nuestros trabajadores, pero pues, a veces no se refleja eso en mayor productividad, en mayor competitividad y en mejores ingresos. Entonces tenemos que atender esos factores que permitan a México ser un país más competitivo, más productivo, en una etapa también compleja mundialmente en términos económicos. Entonces lo vemos muy favorable. Bien, quiero subir 2 temas que ya de alguna manera expusieron ustedes. Uno es sobre la cuestión del sistema de pensiones. México, de manera general, amplió un poquito el tema, está metido en un escenario, económicamente hablando,
que algunos analistas nacionales, incluso internacionales, que han publicado en periódicos, en revistas de importancia, New York Times y otras, respecto a los modelos económicos, el modelo económico neoliberal, se ha dado en llamar, que es el que tenemos y prácticamente en todo el mundo, no hay que decir es privativo de México, es un modelo que se ha adoptado en todo el mundo. Este tipo de modelo, después de haberse adoptado durante 20, 30 años en algunos países, el nuestro, ha generado una situación de crisis, de ahorcamiento para la clase trabajadora, donde, bueno, está dicho muy pormenorizadamente, donde los ricos cada vez son menos, pero más ricos, y donde los pobres cada vez numéricamente son también más. Es decir, es un sistema grave para que pueda sobrevivir en condiciones de salud laboral, salud social, porque va constriñendo las condiciones sociales de nuestro país. Ese es un tema. El otro tema, sobre la cuestión que comentaba usted, Ricardo, hace un momento, sobre la cuestión de la imposibilidad que argumenta pensiones y algunos organismos empresariales, algunos organismos internacionales, de que el problema que ha constreñido el sistema de pensiones es que se ha alargado la vida de los trabajadores. Sin negar eso, hay algunas personas que opinan que el problema básicamente es que un alto porcentaje de los recursos económicos se va al pago de la deuda externa, son 10 billones, casi ya 11 billones, los intereses más el principal. Es un pago realmente sumamente alto que genera problemas fuertes. Es el pago de la deuda externa y por otro lado, bueno, lo histórico, el pago del FOBAPROA. El estar pagando esa deuda que era de particulares y se hizo social, la deuda de los banqueros. Entonces, estos dos elementos generan más que nada los problemas financieros del Seguro Social para pagar pensiones, exceptuando dos préstamos históricos que presidentes solicitaron al sistema de pensiones y nunca se pagaron. Fueron presidentes en la República que solicitaron grandes cantidades de recursos económicos. Bueno, estos dos temas, el sistema económico y el pago de la deuda para constreñir el sistema de pensiones y de ahí argumentar de que no se puede pagar una pensión alta, habiendo condiciones, si no hubiera esa deuda y el pago del FOBAPROA, de hacer a un buen sistema de pensiones. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pues yo comenzaría diciendo que a partir de la reforma del 97, los fondos que se han ido, digamos, acumulando en las AFORES y que regula la CONSAR, es un monto pues muy grande. Es decir, ese fondo se ha ido concentrando de tal manera que ha logrado reunir 5.5 billones de pesos. Y conforme el mandamiento de la Constitución y el mandamiento también de la ley del Seguro Social y del propio CONSAR, no permiten la utilización de estos recursos, digamos, para otro tipo de cosas del gobierno, porque al final de cuentas, o que el gobierno quiera destinarlos a otra parte. Perdón, una acotación. No quería mencionar, pero me refiero a anteriores gobiernos, antes del 97. Entre ellos, Miguel de la Madrid y otro gobernante, creo López Portillo. Fueron los que hicieron recursos de sin duda que algunas decisiones de gobiernos específicos pudieran, anteriores al 97, efectivamente pudieron afectar los fondos que se estaban realizando en pensiones, haciendo transferencias incluso en el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, que también se prohibió ahora en esa reforma del 97, pero que digamos son, como bien tú señalas, una parte de la afectación a ese fondo de pensiones que se tenía, y por eso la transformación ahora depende de esa CONSAR que maneja los recursos de los trabajadores y lo que aportan los patrones. Ha habido una suma importante
y al final de cuentas yo creo que este sistema mejora la transparencia que se tenía frente al otro fondo, que era un fondo que se manejaba total y discrecionalmente por el gobierno. Por ahora un sistema en el que el trabajador mes a mes recibe su estado de cuenta, ve cuánto le va aumentando por parte del patrón, por parte de él mismo y el fondo que hasta ahora pone el gobierno. Yo sobre esa parte, esa es mi percepción. Creo que esta reforma, como he señalado, va en su rumbo y no en un término de discrepancia con don Oscar, que no de alguna manera la confrontaría, sino solamente decir, efectivamente, hay iniciativas que vienen desde hace mucho tiempo, tanto de la parte empresarial como de la parte de los trabajadores, para modificar el sistema, y más que el sistema, los puntos a los que nos hemos referido ahora entre nosotros, de tal suerte que creo que sí ha sido el impulso por parte de ambas organizaciones, tanto de empresarios como de trabajadores, pero al final de cuentas tenemos que, digamos, hacer partícipe al gobierno, que de alguna manera pone una parte del dinero, y también yo diría que también discutible, pero al final de cuentas pone el dinero que estaba repartiendo entre todo el espectro de trabajadores, lo pone ahora solamente para los trabajadores de menores ingresos. Digamos, cada una de las cuestiones que se han venido manejando tienen o pueden tener su razón de ser, de tal suerte que ojalá y las cámaras, la de diputados a donde va como Cámara de Origen, luego el Senado de la República, hagan una buena revisión de lo que se presenta como iniciativa, para que podamos tener un buen sistema que nos dé pensiones para los trabajadores más amplias que las que se tienen ahora, que no alcanzan para mucho. Claro. Bueno, la opinión, sí, por favor. gracias. En la parte de, definitivamente, ¿no? La reforma del 97 también puso candados para que, como decía el diputado Pacheco, precisamente ya los fondos estuvieran transparentes y que no se pudieran utilizar a criterio y caprichos Seccionales, ¿verdad? Exactamente. Creo que definitivamente por ahí en ese sentido era una buena reforma, y en su momento salvó el sistema financiero. Repito, ahora está pensado en el trabajador, el bajar también las semanas de cotización de 1,250 a 750 semanas, si no digo mal, Sí. definitivamente también favorece. ¿Por qué? Porque ahorita, si un trabajador trabaja 25 años y llega a 1,249 semanas, no tiene derecho a pensión, ¿sí? Y entonces todo el dinero que ahorró, ¿dónde queda? ¿Sí? Se quedan las afores. Esa es una parte que no se ha analizado. Ahorita, el 1,249, 1,100, 800, 900, se le va a regresar la parte del SAR, pero hay una parte que se queda, y entonces las beneficiadas de alguna manera están siendo las afores. Eso también está pensado en esta reforma, para que ahorita nada más menos de un 20% de los trabajadores que cotizan alcanzan una pensión debido a las semanas de cotización. No se está bajando la edad de pensión, sigue siendo 60 años, ¿verdad? Con los porcentajes, o 65 al 100%, pero sí va a beneficiar que eso aumente a un 80-70%, 70-80% de trabajadores que van a poder alcanzar a retirar su ahorro que hicieron durante 25 años, 20 años. Ahora se baja como aparentemente a 15 años, pero no nada más es eso, ¿verdad? Van a tener ahora el acceso, y eso es para beneficiar a la primera generación. Del 97 para acá estamos a punto de que empiece la primera generación de jubilados, que muchos de ellos van a estar beneficiados precisamente con esta reducción de quincenas. Entonces, la parte que comentabas, Carlos, del neoliberalismo, yo creo que también es un tabú que se está manejando ahorita, ¿verdad?, por banderas políticas,
porque aún Rusia y China, que son los países que podemos considerar más comunistas en el mundo, ya tienen una economía abierta, ¿sí? No es tanto el neoliberalismo lo que esté manejando la desigualdad, lo que está manejando es la falta de aplicación de políticas sociales encaminadas, como podemos ver en países que son, como en Estados Unidos, que hay un seguro de desempleo. Y si no hay un país más capitalista es Estados Unidos, pero hay un seguro de desempleo. En México no tenemos un seguro de desempleo. Ahorita se perdieron 1.300.000 empleos, ¿sí? Porque las empresas están cerrando por la crisis económica, por la pandemia económica, ¿sí? Y entonces, ¿qué está sucediendo? No hay un seguro de desempleo y hemos estado pagando impuestos durante toda la vida, trabajadores y empresarios, y no hay un seguro de desempleo. Entonces, yo creo que ese sería el siguiente paso, que ahí sí tiene que intervenir el gobierno, ahí sí tienen que intervenir los empresarios, ahí sí tienen que intervenir otras autoridades, y eso es lo que tendríamos que cambiar. No necesariamente que el sistema económico neoliberal sea malo, sino que lo que sucede es que necesitamos, en México, cuando menos, ampliarlo a una base social, y esta reforma va encaminada a eso. Israel. Es garantía de que el dinero de las aportaciones, el dinero de los trabajadores, pues no se le dé otro uso. Y eso es muy importante. Muchos años, y se ha dicho reiteradamente, pues que se dio un uso político discrecional a dichos recursos, a dichos fondos. Qué bueno que eso ya no pasa. Las cosas que se hicieron mal siempre hay que corregirlas, y en este sentido también las comisiones, es parte de la propuesta, las comisiones que cobran hoy las Afores se van a reducir. Los trabajadores se quejan, de por sí el recurso es poco, el fondo es poco, y aparte las comisiones altas pues se veían definitivamente de afectados. Las más altas en el mundo. Entonces son cosas que se tienen que ir modificando, reitero, en beneficio de los trabajadores, de sus familias, de que mejoren las condiciones de vida. En todo el mundo hoy se tienen graves problemas en el sistema de pensiones o de retiro, y se están haciendo diversas modificaciones. Hoy nuestros trabajadores efectivamente, después de la edad de retiro, pues viven, en la población mundial estamos viviendo mucho más años. El promedio de vida en México me parece que es de 76 años. Entonces, todo ese tipo de situaciones, hay algunos que aumentan el número de años para poderse retirar, las aportaciones, vamos, diversas medidas que van en beneficio de mantener, sostener el sistema de pensiones de cada país, y obviamente en beneficio de los trabajadores. Hay graves problemas de desigualdad en el mundo, sin duda, y México es un claro ejemplo de esa desigualdad. Somos de los países con mayor desigualdad y hay que tomar medidas. Una, pues sin duda, ha sido el aumento gradual de los ingresos de los trabajadores. Muy bueno. Salario. El salario. Esta es otra. Falta atender a los informales, cómo los involucramos a la formalidad, cómo mejoramos, tenemos mayor riqueza, cómo se generan mayores ingresos a las arcas de gobierno que permitan implementar programas, políticas públicas que disminuyan esa desigualdad social. No hay, desde mi punto de vista, otra manera de atender este grave problema, que no es que los que ganan más paguen más impuestos, y son las alternativas, y es la discusión que se debe dar en este momento para que haya un país con menos desigualdad social. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento con ustedes de inmediato. Continuamos en Pico de Gallo, estamos con ustedes nuevamente. Les recuerdo, está con nosotros Óscar Moreno. Littleton.
¿De qué origen es su apellido? Inglés. Inglés. Óscar Moreno Littleton, de la Coparmex, dirigente estatal también de la CTM, Ricardo Pacheco Rodríguez, Israel Sotopeña, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estamos viendo todos los impactos que se tienen en el sistema, en la propuesta del nuevo sistema de pensiones. Bueno, un análisis general, los tres coinciden de que de una u otra manera es altamente benéfico para los trabajadores. Me gustaría ver parte por parte de esto, porque es importante que la ciudadanía sepa exactamente en qué consiste. Uno de ellos es, ya lo mencionó usted, Óscar, que el número de semanas trabajadas con anterioridad se exigía 1.250. Si usted tenía 1.249, no podía ser jubilado. Ahorita con prácticamente la mitad, 750 ya puede ser jubilado con un incremento. Bueno, vamos por partes para que vaya permeando en la ciudadanía. El recorte del número de semanas, la opinión de ustedes. Nos vamos más rápido porque ya hay menos tiempo. Sí, cómo no. Yo creo que el recorte de semanas tiene varios impactos. El primero de ellos, efectivamente, que mucho antes del tiempo que tiene ahora la ley, los trabajadores puedan tener derecho a una jubilación y que si siguen trabajando tengan también la posibilidad de que su pensión al término de las siguientes semanas pueda ser mayor. Lo que diría también es que hay una promoción ahí que a lo mejor no hemos visualizado suficientemente, que es que en la medida en que recortas el número de semanas cotizadas para que los trabajadores puedan retirarse, también le das un refresco a la incorporación al mercado de nuevos trabajadores. Sí, claro. De tal suerte que esa es otra de las cosas importantes que esta reforma está previendo. Incrementa el número, la base de... Naturalmente, y hay un refresco, van más rápido a jubilarse un número de trabajadores y entra un nuevo número de trabajadores al sistema que comienzan a generar la posibilidad de pensionarse en un tiempo determinado. Aquí lo importante es ver que el sustento o el argumento para esta modificación radica en que hay mucha gente, muchas personas que luego por condiciones económicas se ven la necesidad de estar en trabajos informales. Trabajan toda su vida, pero luego no en todos los trabajos se tiene acceso al seguro, a estar cotizando en el seguro por parte de los patrones, de tal manera de que trabajaron toda su vida, pero estar cotizando en el seguro no completaron las semanas suficientes. Entonces, por eso es el argumento de la modificación para que puedan accesar con mayor facilidad a la pensión y al seguro. Ese es el punto débil que nosotros vemos, ¿verdad? Sí repito que es bueno que se hayan bajado las semanas de cotización porque precisamente mucha gente estaba perdiendo su derecho a jubilarse por el número de semanas, pero también tenemos que hacer algo para que la gente no lo vea como que pues ahora puedo irme a la informalidad y 15 años antes me pongo a trabajar y voy a llegar a las semanas de cotización. Creo que uno de los problemas de este país es que el 52% de las personas trabajan en la informalidad y no generan impuestos. Y los impuestos los necesitamos para los programas sociales, los impuestos los necesitamos para las becas a los estudiantes, los necesitamos para los programas que tiene el gobierno actual de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de los ancianos, las pensiones que se dan al adulto mayor por fuera de lo que es del Seguro Social. Si no hay impuestos, ¿de dónde sale el dinero? Entonces sí, la informalidad, ahí sí nosotros vamos a tratar siempre de que el gobierno haga acciones, como se está haciendo una acción ahorita, pero recordemos que en el Seguro Social, ¿sí?, o en el ISSSTE, únicamente hay una parte del 40 y tantos % de los trabajadores de México, el 52% está en la informalidad, entonces no están accediendo a estos beneficios de la reforma que ahorita está haciendo mucho ruido. Pero recordemos que el 52% está en la informalidad. Entonces, ¿qué acción seguiría por parte del gobierno? ¿Qué acción seguiría para que precisamente meter a la formalidad a todas esas empresas y a todos esos empleados que no están generando impuestos y que por eso el país tiene escasez para invertir en escuelas, en hospitales, etcétera, y que le seguimos cargando la mano a los mismos de siempre, que son los que estamos en la formalidad? Israel. No, sí, coincidimos en que es necesario
impulsar la formalidad. Es un tema pendiente, que hay que generar políticas públicas e incentivos para los que están en la informalidad, pues estén ya de manera formal en las actividades económicas. A veces es más rentable pues vender tacos en una esquina que irse a un trabajo formal. ¿Cómo se cambia esa fórmula? Que sea un incentivo, que sea atractivo para las personas económicamente activas. Recordemos que esta reforma solamente beneficia a los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Falta los trabajadores del sector público que cotizan en el ISSSTE, que también es otro problema que se tiene en este país del sistema de retiro, que hay que atender y que genera grandes erogaciones al Estado mexicano y que ya no tiene más para poder atender a sus trabajadores jubilados. Se tiene que hacer modificaciones y se debe trabajar inmediatamente en ella. Este país, algunos lugares como Guerrero, Oaxaca, tienen el 80% de trabajadores informales. Son cosas graves. Durango estamos prácticamente en la media nacional, de alrededor del 52%, pero es muy importante seguir generando riqueza, haciendo todo lo necesario para pues ir modificando esta realidad que viven muchos trabajadores que toda la vida se esfuerzan y que hasta el último día de su vida tienen que trabajar para poder llevar ingresos. Y lo estamos viviendo hoy también en la pandemia. El quédate en casa pues no aplica para muchos, porque pues si te quedas en casa, vives al día, pues no comes. Y estamos hablando de un gran porcentaje de nuestra población económicamente activa. Entonces son los grandes retos que tenemos. Bien, comentar de que ahorita en la actualidad, en este momento, un trabajador está recibiendo 3,000 de pensión general, o sea, sí, una pensión general. Garantizada. Está una persona que trabajó incluso hasta más de 2,000 semanas en una pensión normal, va a recibir, después de 40 años de trabajo o más, dentro del seguro va a recibir 3,289 pesos de pensión. Eso es lo que es una pensión general ahorita. Con esta modificación va a recibir 4,345 pesos. Esa es una de las ventajas que estamos hablando, pero para usted, el radioescucha televidente, llevarle de manera puntual qué modificación va a haber. De tal manera de que, bueno, evidentemente no es suficiente para llevar una vida luego a veces digna o cómoda. Sin embargo, es un adelanto, ya como se comentó pormenorizadamente aquí por los ponentes. Ese es algo importante. Bueno, no quiero... ¿Algo más que quieran agregar sobre este tema? Porque quisiera abordar otro tema. Sí, cómo no. Yo insistiría en que, volviendo a la pregunta esta del neoliberalismo que has hecho hace un momento, Carlos, yo lo que diría es que, digamos, ese modelo económico efectivamente generó una serie de modificaciones que no podemos decir que son malas, pero yo creo que la falla de ese sistema fue la generación de esta desigualdad a la que te refieres. Esa falla en la redistribución de la riqueza, al final de cuentas, ha impactado grandemente, no solo en México, sino en todos los países que lo han implementado. Creo que el ajuste de los sistemas económicos o de los modelos económicos que vendrán delante tendrá que ser por esa vía y para esa vía, redistribuir la riqueza de mejor manera. Un elemento antes de que contesten que quisiera meter en la plática: prácticamente todos los países del mundo están con deuda externa, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Crédito. Es otro de los elementos que los tiene severamente constreñidos, severamente incapacitados para poder despegar y desarrollar. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Crédito han tenido mucho que ver, tienen mucho que ver en esta incapacidad para desarrollar e impulsar realmente un desarrollo importante. México, ya lo hemos comentado, tiene una deuda fuerte,
fuerte con el Fondo Monetario Internacional de que pues, hay que pagarlo y es muy alto. Entonces, para que se pueda retomar en este último análisis ese elemento. Óscar. Sí, definitivamente, como comentas, Carlos, esa parte de que los países tienen que dar muchos de sus ingresos que que toman por impuestos para pagar una deuda que ya es impagable en muchos casos, pues ha tomado, pero no nada más es esa parte, sí es una parte muy importante, ¿no? Que no tenga recursos el gobierno, pero es muy importante también la parte de políticas públicas. Coparmex vino impulsando desde hace mucho tiempo el elevar el salario a la línea del bienestar que marca Coneval. En los últimos 3 años ha habido aumentos considerables al salario mínimo, que obviamente vienen siendo de alguna manera tratando de bajar un poquito esa desigualdad, de tal manera que en los últimos años, según Coneval, pudimos sacar al 3% de la línea de la pobreza. Desafortunadamente viene la pandemia y ahora pues vamos a tener un retroceso bastante fuerte, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que con políticas públicas como puede ser el seguir checando los salarios, ahorita está en la línea de bienestar para 2 personas, Coparmex propone que lo vayamos subiendo para que podamos llegar a la línea de bienestar que marca Coneval, para que con un salario mínimo vivan 4 personas, lo que es el promedio de la familia, con las cosas básicas, ¿verdad? Necesitamos seguir en esa línea con esas políticas públicas, como se está haciendo ahorita con esta reforma, como es el aumento del salario mínimo, que también afortunadamente una política pública que se hizo fue quitar el salario mínimo como referencia para multas, para todas, y se metieron las sumas, porque eso impedía que el salario mínimo subiera, porque subía el salario mínimo y subía todo. Hemos visto que desde que se disgregó, esa como una... Mayor libertad. Sí, exactamente, dio libertad para que el salario mínimo pudiera subir sin que hubiera inflación. Vemos que la inflación está en 3.4, en 3.8, vamos ahorita a un buen nivel de inflación. Entonces, definitivamente sí, el sistema neoliberal trajo cosas buenas, pero se puede compensar con políticas públicas de tipo social, como viene siendo esta reforma. Bien, Israel. Bueno, ni todo es blanco ni todo es negro. Negociador, ¿verdad? Tendrá su función que revisar efectivamente lo que este modelo económico existe en este país y prácticamente en todo el mundo, qué es lo bueno que nos ha dejado y lo incorrecto, lo malo, pues se tiene necesariamente que modificar. Evitar la precarización de nuestros trabajadores, de sus ingresos, pues ese es el gran reto que tiene este gobierno, cómo se modifica. Se han dado estos pasos, ya lo mencionó don Óscar, igual don Ricardo, del tema del salario, esta modificación al sistema de pensiones, y bueno, son muy buenos elementos que sin duda hay que festejar, pero hay grandes retos. Esta reforma, interesante en el sentido de que con el apoyo que están recibiendo ahorita los adultos mayores, pues que también las personas que, como es universal, también las personas que reciben una pensión, pues se verá complementado y eso pues modifica sus condiciones de vida. El tema de la deuda, bueno, es tan complejo, todos los países tienen graves problemas de la misma, que se ha excedido, pero ahí está, o sea, hay que seguirla pagando. Y cómo tenemos más ingresos los gobiernos para poder hacer frente a esa situación. Decir no pagamos, pues nos metería en graves problemas como país, pero es necesario que el país recaude más para poder atender estos grandes retos que se tiene. Y una manera es la incorporación a la formalidad de muchas actividades económicas y la necesidad de que paguen impuestos los que ganan más, pero de veras los que ganan mucho dinero, que se dice que no pagan lo que verdaderamente corresponde. Son nada. Pues ahí están los diversos análisis y diagnósticos que se tienen que revisar y creo que, digo, los países europeos
los que, aunque viven estas crisis, entiendo que tienen altas tasas de gravamen para los verdaderamente ricos. Entonces, una última reflexión que quisiera poner sobre la mesa. De manera general, en la antigüedad se comentaba que las guerras entre un país y otro eran militares, para apropiarse militarmente de la riqueza del país conquistado. En la actualidad ya no se hace así. La guerra que se hace es justamente a través del Fondo Monetario Internacional, que se apropia de la riqueza de los países donde prestó. Ejemplo, México. Y muchos países, todos los que ya vimos ahorita, todos los países del mundo, están apropiados de las riquezas de esos países. Tan es así que dictaminan o cuando ya no puede pagar ese país, les dicen, como fue aquí en México, dicen, está bien, no hay problema, nada más adapta tus leyes para que nosotros podamos invertir en tu país. Ejemplo, la reforma energética, que está por demás visto, que, bueno, incluso fue dictada fuera de, o sea, la elaboración de la reforma energética, entre otras varias, marcadas todos por la necesidad del Fondo Monetario Internacional para que estén en condiciones de pagar o de cobrarse, fueron dictadas por organismos fuera del país. Es una agenda extranjera. Eso está debidamente documentado. Incluso, me está viendo medio raro usted, Israel. No. Incluso estoy tratando de reflexionar. Incluso, esto lo documentó perfectamente bien varios periódicos nacionales en su momento, entre otros, hacía una referencia importante, Proceso, en el despacho de Hillary Clinton, ustedes lo saben, fue dictada la reforma energética. De esa manera se van cobrando réditos o prebendas que finalmente no disminuye, pero sí tiene un gran impacto, no es cuestión de decir, no, pues ahí a ver qué onda. No, el ver qué onda es entregar la riqueza del país y que es un ejemplo México. De manera general, a mí me hubiera gustado ver la política de López Obrador sobre la cuestión del combate a la impunidad. Sin embargo, no hay tiempo. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto o sobre el combate de la impunidad de López Obrador? Hay varias gente detenida y ahorita una situación importante nacional sobre todo esto que está generado y como ejemplo Emilio Lozoya. Yo comentaría, todo lo que está generando. Yo comentaría las dos cosas poniéndole un hilo conductor. Es cierto que este sistema económico que se ha expandido en el mundo y que se ha denominado neoliberalismo, aunque algunas gentes dicen que el neo no es necesario porque es parte de una democracia liberal, lo que señalaría es que efectivamente tiene las cuestiones de un gran impacto del exterior de los países que son muy poderosos hacia los países, digamos, denominados en el tiempo tuyo y mío de escolares en vías de desarrollo. Así déjenlo, por favor. en vías de desarrollo. Pero digo, regreso un poquito. Sí, es correcto, vías de desarrollo. Regreso un punto atrás para señalar. El presidente López Obrador ha fincado la recuperación económica del país en estos días en un instrumento precisamente, o el mayor instrumento de la política neoliberal, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y yo creo que de las cosas buenas que tiene ese tratado, que también fue impuesto, como tú bien lo señalas, al país casi literalmente, una de las cosas buenas que tiene es la necesidad de transformar el mundo laboral. Y entre esa necesidad, el aumento creciente de los salarios de los trabajadores, no solo el salario mínimo, sino el salario de las gentes que tienen profesionalización. El caso, por ejemplo, de la industria automotriz, que en Estados Unidos ganan 10, 20 veces más que los trabajadores mexicanos haciendo exactamente lo mismo. Este modelo al que te refieres también permitió en algunas partes, y en México no pudo ser la excepción, de márgenes grandes de corrupción. La posición de nosotros es indudablemente que quien haya realizado algún acto fuera de la ley
sea castigado por ella misma y enfrente la justicia. Bien, por razones de tiempo, un minuto. Un minuto de intervención. Ya se les pasó, ya terminamos. No, un minuto, un minuto. Sí, bueno, en la parte de impunidad, en el caso de Lozoya que comentabas, esperemos que no sea una bandera nada más de circo, maroma y teatro, porque por principio de cuentas los delitos ya prescribieron. Por segundo lado, tenemos casos de impunidad en el que está las causas de Bartlett, la secretaria Eréndira Sandoval, también el hermano de Eréndira Sandoval. Entonces, realmente quisiéramos ver que realmente se esté atacando la impunidad, no como banderas electorales. Definitivamente creo que México, el gran problema que tenemos es que no se cumplen las leyes. Precisamente como decía Ricardo, a decirle diputado, el Telecán trajo cosas muy buenas, somos el principal socio de Estados Unidos, trajo la industria automotriz, muchos empleos. En mismo Durango tenemos una cantidad de empleos muy grande derivado de ese tratado, y ahora el nuevo tratado va a traer la elevación de los salarios. Entonces, pues estamos contentos con ese nuevo tratado. Israel. Pues definitivamente la corrupción y la impunidad se tienen que combatir independientemente de gobiernos, colores o afinidades políticas. Debe ser está de más decirlo, es parte de las obligaciones de los gobiernos combatir los delitos y llevar a la cárcel a quien haya cometido una falta de esta naturaleza y de cualquier otra. Esperemos resultados. Más allá de la especulación o declaraciones, esperemos que este proceso legal que se está siguiendo haya nombres específicos, datos y sentencias. Eso es muy importante, que haya debidamente un proceso y que haya condenados por las autoridades jurisdiccionales. Y bueno, el tema de Temec, pues efectivamente buen impacto. Buen impacto. La reforma laboral es un tema muy interesante que tendría que analizarse a fondo. Bien, de manera ya rápida, de colofón, quienes están detenidos, porque luego a veces nos olvidamos de los nombres y decimos que no hay: Emilio Lozoya, César Duarte, César Duarte viene en camino, Rosario Robles, Alonso Ancira, Romero de Champ, que lo andan siguiendo, Juan Collado, Genaro García Luna, también va a tener un impacto muy, muy, muy importante. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, les agradezco que nos hayan acompañado en esta ocasión. Tema interesante, sobre todo de formación y de información ciudadana. Agradezco, pues no me resta nomás que agradecer a Israel Soto Peña de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, gracias. Ricardo Pacheco Rodríguez de la CTM, dirigente nacional y local, por supuesto. Y también de Coparmex, Óscar Moreno Lireton. Órdenes. Lo dejé al último para pronunciar bien y presumir. Carlos. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, pues nos despedimos de ustedes. La próxima semana estaremos nuevamente para tenerles un programa de su total interés. Carlos Garza Limón, me despido de ustedes. Estén muy bien. No le cambien, estén atentos. Sigue el programa, ¿cómo se llama? El Averiguadero. Muy interesante, El Averiguadero. Estén atentos. Gracias. Buen día.